Muy buenos días, mi nombre es Nafit Puente Zuluaga, del grado 10A, y vamos a hablar sobre los tres filósofos más importantes o los tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo realicé un cuadro conceptual en donde podemos ver o podemos presenciar las participaciones destacadas, las fundaciones de escuelas o las ideas, las frases célebres y los aportes más importantes de cada filósofo. Entonces vamos a empezar con Sócrates. Las participaciones destacadas de Sócrates. Fue un filósofo clásico ateniense, considerado como uno de los más importantes y grandes tanto en la filosofía occidental como en el de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Las participaciones destacadas de Platón. Platón distingue dos mundos de realidad, una en la que llama inteligible y la otra a la que llama sensible. La realidad inteligible, a la que se denomina idea, tiene las características de ser inmaterial, eterna, ingeniada e indestructible, pues siendo, por lo tanto, ajena al cambio y constituyente el modelo o arquetipo de la otra realidad. La sensible o visible, constituida por lo que ordinariamente llamamos cosas, y que tiene las características de ser material, corruptible, sometida al cambio, eso es, a la generación y a la destrucción, y que resulta no ser más que una copia de la realidad inteligible. Las participaciones destacadas de Aristóteles fue que él era un polímata de la antigua Grecia, escribió acerca de 200 tratados sobre lógica, metafísica, estética, retórica, física, astronomía y biología, y transformó todas las áreas del conocimiento que tocó. Las fundaciones de escuelas. Pues Sócrates no escribió nada, y a pesar de haber tenido numerosos seguidores, nunca creó una escuela filosófica. Las llamadas escuelas socráticas fueron iniciativas de sus seguidores. Platón tenía la Academia de Atenas o Academia Platónica. Esta fue una escuela filosófica fundada por Platón acerca del 388 a.C. en los jardines de Academia y clausurada por el emperador Justiniano después de haber sido idealmente refundada en el año 529, dedicada a investigar y profundizar el conocimiento, y en ella se desarrolló todo tipo de trabajo matemático de la época y se desarrolló la teoría heliocéntrica. En las fundaciones de escuelas respecto a Aristóteles, el Liceo es el nombre de un gimnasio situado en las cercanías del templo de Apolo Licio, en Atenas, conocido sobre todo por ser el centro de enseñanza donde Aristóteles impartía cátedra, razón por la que el término se aplicó a su escuela filosófica. La escuela peripatética, por acostumbrar a dar las clases paseando en un pórtico cubierto llamado peripatos. Las frases célebres de estos filósofos, una de las frases más célebres de estos filósofos, empezando por Sócrates, es "yo solo sé que nada sé", una frase muy famosa. Otra frase es "el amigo ha de ser como el dinero, antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene". Esas son las frases de Sócrates, una de las frases más célebres. Vamos con las frases célebres de Platón. Debemos buscar para nuestros males otra causa que no sea Dios. Otra máxima, otra frase es: el cuerpo humano es el carruaje y yo el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Muy interesante las frases de Platón. Y ahora con las frases de Aristóteles. Dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Otra frase es: la amistad es un alma que habita en los cuerpos y un corazón que habita en dos almas. Ahora vamos a hablar de los aportes más importantes. El principal legado de Sócrates es quizás su propia muerte. Un filósofo condenado a muerte por la democracia de Atenas, por introducir nuevos dioses. La base de sus enseñanzas y lo que inculcó fue la creencia de una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo. En Platón, algunos aportes de los más importantes de la filosofía fueron la teoría de las ideas, la dialéctica, la anamnesis o la búsqueda metódica del conocimiento. Platón
Fue alumno de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, quien fue su más destacado estudiante en la academia. Y los aportes más importantes destacados por Aristóteles fueron: considerado por muchos como el padre del campo de la lógica, Aristóteles estableció los fundamentos de la argumentación y la lógica, dándole énfasis a un buen razonamiento, incluyendo la idea de las virtudes y la moralidad se desarrollaban al razonar y pensar. Ahora vamos a hablar más profundamente sobre sus planteamientos y pensamientos filosóficos de cada uno de ellos. Empezando con Sócrates, con el método socrático. El método socrático o debate socrático es un método de dialéctica o demostración lógica para la indignación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información. Este método fue aplicado ampliamente para los escritos orales de los conceptos morales clave. Fue descrito por Platón en los diálogos socráticos. Por esto, Sócrates es habitualmente reconocido como el padre de la ética occidental o filosofía moral. Es una forma de búsqueda de verdad filosofal. Normalmente concierne a dos interlocutores en cada turno, con uno liderando la discusión y el otro asistiendo o concordando a ciertas conjeturas que se le muestran para su aceptación o rechazo. Este método se le acredita a Sócrates, quien empezó a ensarzarse en dichos debates con sus compañeros atenienses después de una visita al oráculo de Delfos. Un diálogo socrático puede pasar en cualquier momento entre dos personas, cuando están en busca de una respuesta a una pregunta, si ésta le admite mediante su propio esfuerzo de reflexión y razonamiento. Se empieza haciendo todo tipo de preguntas hasta que los detalles del ejemplo son evidenciados para luego ser usados como plataforma para alcanzar las valoraciones más generales. Platón fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates y llegó a ser profesor de Aristóteles, como anteriormente habíamos mencionado. Los diferentes escritos lo que buscaban era explorar la justicia, igualdad y belleza. De la misma forma, llegan a tocar temas en relación con la estética, la filosofía, política, teología, etc. Fue un importante y famoso filósofo griego, creador de la academia y de muchas obras filosóficas, teniendo una alta repercusión en el pensamiento occidental. Representa el dualismo, ya que para él existían dos mundos opuestos. En su pensamiento defendía que el conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica, defendiéndolo como el camino para llegar al ser humano de la ignorancia al conocimiento. En la política, Platón se basaba en la ética y la política basadas en el concepto de justicia, pues para él, la justicia en el individuo estaba basada en tres partes del alma: racional, irascible y concupiscible. Las ideas principales. Las ideas principales de Platón sobre las cuales escribía y redactaba sus diálogos eran principalmente lo que se basaban en la filosofía política, psicológica, ética, epistemología, antropología filosófica, etc. En la teoría de las ideas, donde plasma su ideario en el cual existían dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. En el de las ideas era donde no se podía distinguir con nuestros sentidos, y el de las cosas se trataba del mundo sensible, en el que se podía percibir por medio de nuestros sentidos. La teoría filosófica se basó principalmente en la teoría de las ideas, gracias a la cual articulaba todo su pensamiento filosófico. Contaba con dos formas de ver la realidad: una inteligible, que se llamaba idea, y para el que era eterna e inmaterial, siendo ajena al cambio y sensible. Y la sensible se formaba las cosas que tenían características materiales, que se sometían a cambios y destrucción. Aristóteles. Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles fundó un sistema filosófico propio, alejado de algunas de las más importantes teorías de su maestro. Si Platón hablaba de la existencia de dos dimensiones distintas de la realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible de las ideas, Aristóteles apostó por la idea de que el mundo es solamente uno, sin compartimientos. La crítica a la teoría de las ideas será un punto clave de su filosofía. El hombre es un animal racional. En la metafísica se denomina por el primera filosofía, es en la que anuncia una de sus teorías más famosas y que tantísima influencia posterior tendrá. Este establece que la sustancia es un compuesto de materia,
el principio determinado y la forma y la esencia de la sustancia, que determina que sea lo que es. Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido por su vez a una causa, y así sucesivamente. Por tanto, ha de existir algún tipo de motor en el inicio, algo que no sea movido por nadie y que sea lo que desencadene el proceso. Este primer motor inmóvil es lo que él relaciona con algún tipo de ser divino, responsable, además de la unidad del mundo y el orden de las reglas que lo rigen. Muchas gracias.